quiero terminar con la serie La rebelión de los santos, que ha causado tanto revuelo, que nos han llegado tantos mensajes de diferentes pastores, líderes que han sido desafiados por esta palabra que Dios puso en nuestro corazón. Y yo quiero hoy día compartir con ustedes la palabra del Señor en el libro de Hechos capítulo 5, y vamos a leer algunos versículos alternadamente. Hechos 5, 17 al 20. Hechos capítulo 5, versículo 17 al 20. Si usted tiene su Biblia, puede leer conmigo. Hechos capítulo 5, versículo 17 al 20. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran, ¿qué dice? Que eran saduceos. Se llenaron de envidia. ¿Y qué dice luego? Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Y el versículo 19: pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo, ¿qué les dijo? Vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Vamos a leer el versículo 25. Entonces alguien llegó con noticias sorprendentes. Los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando a la gente. Y el versículo 28 al 32. ¿Acaso no les dijimos que no enseñaran nunca más de ese hombre? Les reclamó. En lugar de eso, ustedes han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él. En primer lugar, quiero hablar acerca de este versículo final, el versículo 32. Versículo 32. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que lo obedecen. Quiero decir que el apóstol Pedro y los apóstoles, en este último versículo que acabamos de leer, dan la explicación del por qué la iglesia necesita recibir la llenura, la unción, y tener una vida íntima con la presencia de Dios o con el Espíritu Santo. La única explicación que yo encuentro en la Escritura por la cual Dios nos da el Espíritu Santo es lo que dice Hechos capítulo 5, 32. El Espíritu Santo dado por Dios a todos los que lo obedecen. Yo sé que hay mucha gente hoy que está anhelando tener del Espíritu Santo. Yo sé que hay mucha gente que está buscando de la presencia de Dios. Yo sé que los congresos de avivamiento y congresos de unción, congresos donde se hablará de la persona del Espíritu Santo, son muy perseguidos por tantos cientos de miles de cristianos alrededor del mundo. Sin embargo, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿por qué, a pesar de tener tantos congresos de avivamiento, tantas actividades en torno al Espíritu Santo, por qué mencionarlo y hablar de él no es suficiente para tener gente ungida? ¿Por qué, a pesar de que tenemos grandes congresos de unción, no tenemos tantos ungidos? ¿Por qué, a pesar de tener grandes convocatorias de avivamiento, no tenemos avivamiento? Y la explicación a esa pregunta es que la gente está buscando tener una experiencia con Dios. La gente está buscando tener una experiencia con el Espíritu Santo, pero no quieren obedecerlo. Si usted quiere tener al Espíritu Santo, Él lo primero que mirará de usted es su obediencia.
Y la rebelión de los santos es una serie donde hemos desafiado a la iglesia a ser obediente a Dios, a vivir una vida rendida a Dios, a vivir una vida sometida a los principios divinos, a obedecer a Dios en lo que Él nos ha mandado. Por eso es que hemos insistido que este es el tiempo en donde la iglesia no puede estar encerrada en casa ni atrincherada, sino que debe estar alumbrando, salando la tierra, influenciando con el mensaje de esperanza, porque se ha desatado en el mundo entero un espíritu de temor a la muerte. Hay como un terror al morir, y eso lamentablemente se ha introducido en la iglesia, y hoy los evangélicos le temen a la muerte, cuando en realidad lo que más debiéramos anhelar los creyentes es un día partir del escenario de la tierra, porque la muerte no es el fin. La muerte es una puerta para recibir la mejor vida, para recibir la vida eterna. La muerte es una antesala, la muerte es ese pasillo que tenemos que atravesar, pero para entrar a la vida gloriosa que Jesús quiere darnos. Nosotros no podemos ser influenciados por el espíritu de temor a la muerte. Nosotros tenemos esperanza que después de la muerte estaremos con aquel que murió y resucitó por amor a nosotros. Pero la iglesia, lamentablemente influenciada por este espíritu de muerte que hoy gobierna el mundo entero, está completamente atemorizada. Está completamente llena de pavor. Se cuida con todas las medidas sanitarias para no contagiarse un virus. Y hemos olvidado que nuestra vida aquí en la tierra no es con el propósito de preservarla. Nuestra misión en la tierra no es preservar nuestra vida. Nuestra misión en la tierra es hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo: el que preserve su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, entonces la hallará. El apóstol Pablo dijo: para mí el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero el problema está en que no tenemos entendimiento de estas cosas. ¿Y por qué? Porque la iglesia hoy está carente de tener más de la unción y más de la presencia del Espíritu Santo. ¿Y por qué no tenemos al Espíritu Santo? ¿Por qué falta una manifestación gloriosa del Espíritu de Dios? ¿Por qué falta una evidencia tangible del Espíritu Santo? Porque yo sé que la presencia de Dios está donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos sabían eso? Usted está en su casa con sus hijos y la presencia de Dios está ahí. Usted va en su auto al trabajo y la presencia de Dios va con usted. Usted se para en la plaza de Viña y canta un coro al Señor, una alabanza, y la presencia de Dios está ahí, pero no está manifiesta en todo lugar. Una cosa es la presencia de Dios y otra es la presencia de Dios manifiesta. Y lo que esta generación necesita no es saber que la presencia de Dios está en todo lugar, sino que es ver la presencia de Dios manifiesta. Elías dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy. Él vivía en la presencia de Dios. Pero para el pueblo eso no era suficiente. El pueblo necesitaba ver la manifestación de la presencia, la evidencia, la manifestación de su gloria. Cuando Moisés recibe una palabra de Dios en Éxodo 33, Dios le dijo: mi presencia irá contigo. Capítulo más adelante, versículo más adelante, ahora Moisés no está pidiendo por la presencia. Moisés está diciendo: muéstranos tu gloria. Porque una cosa es tener la presencia de Dios, que todo creyente tiene acceso a ella. Pero otra cosa es caminar con la nube de la gloria de Dios sobre tu cabeza. Eso es un nivel mayor. Y lo que este mundo necesita es ver a una iglesia que tiene no solo la presencia de Dios, sino que carga la gloria de Dios. La presencia de Dios manifiesta. Que donde esa gente se mete, los demonios se manifiestan y salen corriendo. Donde esa gente se mete, los pecadores se convierten.
meten. Donde esa gente se mete, los cautivos son liberados. Esa es la iglesia que este mundo necesita ver. Esa es la iglesia que nosotros deseamos ver. Esa es la iglesia que Dios nos está llamando a ser. Pero ¿por qué no lo tenemos? Y aquí está la respuesta. El Espíritu Santo es dado a quienes lo obedecen. Hay gente que muchas veces nos pregunta: ¿y usted por qué cree, pastor, que Dios lo ha ungido? Mucha gente nos hace preguntas donde nos cuestionan. ¿Pero por qué usted llega a un lugar el lunes, el martes o miércoles estuvimos en la plaza, llegamos, liberaciones? Y es para la gloria de Dios, pero es evidente. ¿Por qué? Porque uno muchas veces vive experiencia y hay gente que me dice: pastor, yo nunca he visto eso, nunca he tenido un enfermo que se sane, nunca ha habido un pecador que se arrepienta. ¿Por qué? ¿Desde cuándo que fue así? Y la verdad es que yo no nací con la unción, no nací con una nube de gloria, no nací volando, no nací con alas, no. Pero en un momento de mi vida yo me determiné a obedecer a Dios. Con 15, 16 años yo me determiné a predicar el evangelio. Y día tras día, lo sintiera o no lo sintiera, estuviera bien o no estuviera bien, me sintiera santo o me sintiera un pecador, yo estaba en las calles predicando el evangelio. Y no se convertía nadie. Nadie corría a las plantas de Jesús. Nadie era saturado por la gloria de Dios. No vi liberaciones por muchos años, pero yo estaba determinado a obedecer a Dios. Y lo que Dios vio fue un corazón determinado a obedecerle. Entonces Dios consideró que un corazón obediente era digno de recibir su presencia. Yo sé que tú hoy puedes levantar tu mano y decirle: Dios, dame tu unción, dame tu presencia. Pero lo primero que Dios preguntará es: ¿hasta qué punto estás dispuesto a obedecerle? Porque el Espíritu Santo es dado a quienes. El Espíritu Santo es dado a quienes lo obedecen. Y dicho esto, entonces, yo quiero que tú hoy puedas meditar esta serie de rebelión de los santos. ¿Por qué? Porque lo que el mundo quiere es que tú obedezcas al sistema. Lo que el príncipe de este mundo, llamado Satanás, diablo, quiere es que tú obedezcas a su sistema, a sus ideas, a sus preceptos, a sus principios. Pero lo que Dios nos ha mandado es a obedecerle a Él. Lo que Dios quiere es que nosotros obedezcamos su palabra. Lo que Dios está buscando es un ejército que no marche en la dirección del mundo, sino que marche en la dirección de Dios. Y esa es la gran separación que Dios hará en esta generación. Una iglesia que desea obedecer a Dios y una iglesia que obedecerá a los hombres. Una iglesia que teme la palabra, ama la palabra, obedece la palabra, versus una iglesia que teme las leyes, que teme los gobiernos, que teme a la persecución. Yo no sé qué tipo de iglesia querrás ser tú, pero si Dios me ha puesto a pastorear esta iglesia, no será para que esta iglesia se convierta en una iglesia atemorizada a los hombres, que persigue a obediencia a hombres, que decide someterse a gobiernos humanos, sino yo creo que Dios me ha puesto aquí para liderar un ejército que sea capaz de tener su corazón obediente a la palabra, obediente a Jesús, decidido incluso a dar su vida por Él, si fuese necesario. Y esa decisión de obedecer a Dios y no al sistema, esa determinación de obedecer a Dios y no al gobierno, esa determinación de obedecer a Dios más que a cualquier autoridad humana, te va a mostrar como un rebelde al sistema. Pero tienes que tener conciencia de esto: en el cielo te vas a llevar sorpresas. Porque lo que para la religión era un santo, quizá en el cielo es un villano. Pero lo que para la religión aquí son villanos, quizá en el cielo sean considerados héroes. Porque la religión dijo que Pedro y los apóstoles, según Hechos 5, tenían que estar encarcelados. Eso lo mandó la religión. No prediquen, no hablen más de Jesús. No sean fanáticos.
No se expongan, no lo sigan haciendo. La religión. Y a estos tipos los metieron a la cárcel. ¿A quién meten a la cárcel? A los delincuentes. ¿Quién tiene que ir a la cárcel? Los criminales, los asesinos. Ellos deben ir a la cárcel. Sin embargo, Pedro, ¿a quién mató? Pedro, ¿a quién ultrajó? ¿A quién le robó? A nadie. Sin embargo, estaba en una cárcel. Fue encarcelado, y dice aquí en Hechos 5:17, por la envidia de los sacerdotes, por el espíritu de la religión, por el legalismo. Fue encarcelado, fue puesto en una prisión como un malhechor, como un delincuente, como lo peor de la sociedad. Fue puesto en una cárcel, y la religión tenía a Pedro como un villano. Pero en el cielo Pedro era un santo, era un héroe, era un guerrero del Rey de Gloria. Y hoy la religión también está tratando de mostrarnos a aquellos que estamos decididos a obedecer a Dios y a servirle como verdaderos villanos. Pero da igual lo que diga la religión, da igual lo que diga la sociedad hoy día, da igual lo que digan tus vecinos, tu primo, tu abuela, da igual. Lo que interesa es lo que el cielo está diciendo de ti. Lo que importa es lo que el cielo piensa de ti. Y si un día aquí en la tierra mueres crucificado, ¿cuál malhechor? Si mueres colgado en una cruz como un villano, no importa, porque en el cielo allá te recibirán como un héroe, allá te recibirán como un mártir, allá te recibirán con corona de vida, allá te recibirán con honores por haber permanecido fiel al llamado que Dios te entregó. Pero para eso necesitas entender que fuimos llamados a obedecer. Fuimos llamados a obedecer. Fuimos llamados a obedecer. La Biblia dice en Hechos capítulo 1, versículo 18. Hechos 1:18. Perdón, 1:8. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y seréis mis testigos. Recibiréis, ¿qué cosa? Poder. Y ahora vemos a un Pedro en Hechos 5 predicando el evangelio, siendo encarcelado, confesando a Jesús. Pero en los últimos capítulos de los evangelios vemos a un Pedro negando a Jesús y blasfemando a Jesús. ¿Dónde estuvo la diferencia? Este hombre era bipolar. Un día niega, el otro día va preso por él, y más tarde muere crucificado por su Señor. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Qué le pasó a este tipo? Un día blasfema, y no una, 3 veces, y dijo palabras feas. Yo no podría decirle, a usted se escandaliza, pero él blasfemó, él maldijo a Jesús, él insultó a Jesús públicamente. Él había escuchado en los mensajes de Jesús cuando Jesús dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Y ahora ese que había recibido las mejores enseñanzas del mejor maestro estaba negándole, estaba blasfemando, estaba injuriándole, corría lejos de él. ¿Pero qué le pasó a Pedro? La escritura nos revela en Hechos capítulo 2 que ese Pedro cobarde que estaba en el aposento alto escondido. ¿Sabe por qué? Porque Pedro con los apóstoles y los 120 que estaban en ese monte le tenían miedo a la muerte. ¿A qué le tenían miedo? Ellos le tenían miedo a la muerte, porque lo que ellos pensaban es que así como mataron a su Señor, como mataron a su Maestro, como mataron a Jesús, a ellos también los matarían. Y los apóstoles no querían morir. Los apóstoles le tenían terror al morir. Los apóstoles decían: el COVID nos va a matar, así que encerrémonos. Y estaban en el aposento alto en cuarentenados. Por un decreto, por una ley, todo aquel que siga o predique a ese Jesús que crucificamos, hay que apresarlo y matarlo.
Entonces estos apóstoles que habían estado por años recibiendo la enseñanza de Jesús estaban en un aposento alto, encuarentenados, atemorizados a la muerte, escondidos a que no viniera un romano, a que no viniera un sacerdote, o peor aún, a que no viniera el COVID-19 a golpear la puerta. Ellos estaban atemorizados porque todavía no habían recibido el poder. Y yo quiero que tú entiendas, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. ¿Y qué poder recibimos? ¿Poder para hacer milagros? ¿Poder para sanar a un paralítico? ¿Poder para hablar en lenguas? No. Ese no es el poder que recibimos. O más bien dicho, para eso no recibimos el poder. El poder de Cristo se manifiesta en 3 victorias. El poder de Cristo se manifiesta en la victoria frente al diablo. El poder de Jesús se manifiesta en su victoria frente al pecado. Y el poder de Cristo se manifiesta en su victoria frente al infierno. Y el infierno, o Seol, es la muerte. Eso era antiguamente morir, ir al infierno. Sin embargo, Jesús vence. Su victoria de poder aplasta al diablo, aplasta el pecado y destruye el imperio de la muerte. ¿Dónde manifestó Jesús su poder? Venciendo al diablo. Yo dije venciendo al diablo, venciendo el pecado y venciendo el poder de la muerte, el imperio de la muerte. Por eso Romanos dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde? Ya no hay muerte. Ya no hay sepulcro que pueda detenernos, porque Cristo venció la muerte. ¿Y cómo venció Cristo la muerte? Resucitando. ¿Cómo venció Cristo la muerte? ¿Cómo venció Cristo el pecado? No pecando. ¿Y cómo venció Cristo al diablo? Por la palabra, venciéndolo. ¿Está aquí? La batalla que tuvo Cristo contra el diablo y contra el pecado fue toda su vida. 33 años batallando contra el diablo y lo venció, porque nunca se dejó intimidar por él. Fue una batalla cuerpo a cuerpo, palmo a palmo. Era estar ahí toda la vida batallando, y quien ganó esa batalla fue Cristo Jesús. Ahora, Cristo también venció el pecado. Cuando el diablo, la carne, la concupiscencia caída de la raza humana tentaba a nuestro Señor, porque la Biblia dice que Él fue tentado en todo. Lo tentaba, la Escritura dice, la palabra de Dios revela que Él resistió y venció. Venció el pecado y también venció la muerte. Entonces, cuando la Biblia dice en Hechos capítulo 1 versículo 8, recibiréis poder, ¿qué poder nos está ofreciendo Dios a través del Espíritu Santo? El poder para vencer ¿a quién? Al diablo. Recibiréis poder. Y si ese versículo pudiéramos especificarlo más, ahí diría, recibiréis poder para vencer al diablo. Recibiréis poder para vencer el pecado. Recibiréis poder para vencer la muerte o el temor a la muerte. Digan conmigo, Dios quiere darme el poder. Dígalo fuerte, Dios quiere darme el poder para vencer el pecado, el temor a la muerte y al diablo. Y la Biblia está llena de promesas. Promesas tales como: he aquí os doy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y ninguna fuerza del enemigo os hará daño. Aleluya. El diablo no puede tocarnos porque tenemos poder. La Biblia también nos da el poder para vencer el pecado. La Biblia también nos da el poder para vencer la muerte. El problema de nosotros no es que Dios haya mentido, no es que Dios no sea real.
El problema está en que la única manera de ser vencedores es recibiendo el poder. Y el poder no se recibe en el supermercado. El poder no se recibe escondido. El poder no se recibe mientras yo estoy viendo Netflix. El poder se recibe buscando la presencia de Dios. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, cuando hayan vencido al diablo, al pecado y al temor a la muerte, me seréis testigos. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro entonces? Negó al maestro y ahora lo testifica y está dispuesto a ir a la cárcel y si fuese necesario a morir. Es que él recibió el poder. Cuando negó a Jesús, él no tenía el poder que le daba la autoridad para vencer el temor a la muerte. No, él no tenía ese poder. Él estaba en derrota. Él estaba en fracaso, él estaba en temor, pero el Espíritu de Dios lo ciñó para tener autoridad frente a la muerte. Y ahora él no temía la muerte. Él decía, y si he de morir, gloria a Dios, porque la muerte será la puerta para encontrarme con mi Señor. Ahora Jesús estaba revistiendo a los apóstoles. Y en este capítulo, el capítulo 5, la Escritura nos muestra que el diablo llenó de envidia, llenó de celo, llenó de odio a los sacerdotes, a la religión, y decidieron tomar una acción contra los apóstoles. Dice que lo metieron a la cárcel pública. ¿Por qué? Porque cuando tú te rebelas al sistema, el sistema te ha de perseguir. Porque si tú no te sometes al sistema, el sistema te considera un disidente, un rebelde. Y el sistema te va a perseguir. Porque no hay nada más peligroso para un sistema que un hombre que esté enfocado en Dios. No hay nada más peligroso para este mundo que una iglesia que quiera ser obediente a Dios. A esa iglesia el infierno, el diablo y los demonios intentarán callar, pero una iglesia ungida por Dios no hay demonio, diablo, ni brujo, ni hechicero. No hay nada ni nadie que pueda detener ni callar, porque la unción que ha recibido le ha dado poder para destruir las obras del diablo, le ha dado poder para echar fuera las tinieblas, le ha dado poder para vencer el temor a la muerte. Esa es la unción que tenemos, esa es la unción que Dios nos dio. ¿Lo cree? Y me impresiona, fueron metidos a la cárcel. Versículo 19 dice, pero un ángel del Señor llegó de noche y abrió las puertas de la cárcel y les dijo, salgan. Hay un montón de gente que dice hay que someterse a la autoridad. Dios nos manda a someternos a la autoridad. A este ángel lo mandó Dios. Y los mandó a decirle, muchachos, ustedes nada de obedecerle a los gobernantes, ustedes van a obedecer a Dios y se van al templo a predicar. Pero si hubiera gente como la que hay hoy en las redes sociales, a este ángel lo tendrían funado. A este ángel lo hubieran metido preso y lo hubieran metido demanda. Porque este ángel se parece a gente que conozco que está desafiando a los cristianos a no encerrarse en las casas ni en las cárceles, sino que salir y volver al templo a predicar. Porque la voluntad de Dios no es que esté en tu casa encerrado ni en una cárcel. La voluntad de Dios es que vuelva al templo a enseñar la palabra y a predicar. Y si Dios tiene que mandar ángeles para abrir cárceles, lo va a hacer con tal de que volvamos a nuestros púlpitos a predicar el mensaje de esperanza. No, es que el ángel se equivocó. Hay gente que pone, ese pastor le dice a la gente que hay que predicar y expone y sandeces, estupideces. Yo no estoy para agradar a la opinión pública. Yo no estoy aquí para agradar a los gobernantes. Yo estoy aquí para agradar a Dios. Y me encanta ese ángel, porque Dios lo mandó. Y lo mandó a abrir la cárcel y a decirle, muchachos, nada de obedecer. Aquí se obedece a Dios. Le guste a que le guste. ¿Está aquí o no? Vayan al templo, dice el versículo 20. ¿Qué dice el ángel?
No, el ángel no dice, vayan a su casa. Métanse al Zoom nomás y hagan reunión por Zoom porque el COVID te va a matar. No, vayan al templo. ¿Qué hacen encerrados en sus casas? Se abrieron los malls, se abrieron los cines, se abrieron las escuelas, se abrieron los gimnasios, se abrieron todos los espacios públicos, los restaurantes, las cafeterías, los bares, se abrieron y las iglesias cerradas. Y pensamos que el ángel de Dios nos está diciendo, cuídense, que nosotros los ángeles somos tan inofensivos que no los podemos guardar del COVID. Ayúdate que yo te ayudaré, te dice el ángel. El ángel te dice, usa alcohol gel porque yo ya perdí el poder y el Señor que está en el trono ya no gobierna. Esos ángeles están hablando, es verdad, pero esos son ángeles caídos. Esos son demonios. Lo que usted ve en la televisión que te infunde miedo, la radio influenciada por espíritus del mismo diablo, atemorizando. Hay 5,000 casos activos, hay no sé qué, la gente se está muriendo. Y yo veía un video que me llegó por ahí oiga, muere la misma gente todos los años nomás. Muere la misma gente que todos los años. El problema es que hoy día a la gente que muere le atribuyen una causa diferente. Y la causa que le etiquetan es COVID. Porque no le hacen autopsia a todos los muertos, pues. ¿Sabe toda la plata que invertirían si hicieran autopsia a todos los muertos? Pero como no le hacen autopsia, hay que llenar un papelito nomás. Y en el papelito basta con que pongan COVID. El tipo se cayó en la ducha, se desnucó, pero ahí le ponen COVID. Se tropezó con el COVID en la ducha y se cayó. El COVID le hizo una zancadilla. La gente muere en accidentes de automovilístico y le ponen COVID. Claro, el COVID se le atravesó y tuvo que frenar y ¡pum! Se mató. Fue el COVID que lo mató. Esa es la realidad. Y la iglesia hay que obedecer, hay que hacer caso, hay que seguir las instrucciones. Sí, yo estoy de acuerdo, cuídate, sé responsable, usa alcohol gel, usa mascarilla, ten distanciamiento social, no vaya al supermercado, no vaya a la feria, no vaya a pagar el permiso de circulación porque hay un montón de gente haciendo fila, no salga a la calle, no mande a tu hijo al colegio, no tenga vida, cómprese una isla y váyase a vivir allá porque aquí el COVID te puede matar. ¿Así vivimos? No sea hipócrita. Usted sí va al supermercado. Usted sí se sube a la micro. Y yo le aseguro que la micro es un foco de contagio. Si hay 40 personas, la micro tiene capacidad para 27 personas y van 40 adentro. Pero ahí no, está todo bien. La micro cumple todas las normas. Por favor. El ángel les dijo, vayan al templo. Y yo sé, hoy día hay una persecución. Y la persecución es contra la iglesia. Sino que me expliquen por qué han abierto todo y no la iglesia. La persecución es contra el pueblo de Dios. La persecución es contra aquellos que creen que Dios está en el trono y que debe ser obedecido. Y a estos tipos que estaban presos por la envidia, a estos tipos que estaban presos por la religión, estos tipos que son los apóstoles que estaban presos por el temor, ahora un ángel los saca de la cárcel y dice a cumplir su asignación. Su asignación está dentro del templo. Vayan a la gente y denle a la gente este mensaje de vida. ¿Qué mensaje? De vida, pero en los púlpitos hay pastores que están dando mensajes de muerte. Cuídese que si no nos morimos. No salga a predicar porque le puede dar el virus, mensaje de muerte. Todo el temor a la muerte, todo el temor a un virus, el temor a la oscuridad, el temor a las tinieblas. Temor. Cuando el mensaje es vida. Vida y vida abundante y protección de Dios. Y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, Él te librará de la peste destructora. Eso dice la Biblia, ¿sí o no? Ese es el mensaje de vida.
Ahora, lo que dice acá, el versículo 25, que cuando llegaron noticias a estos gobernantes, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando a la gente. Porque si hay algo que tienen que entender es que la gente demanda de la iglesia. Hay personas que a nosotros nos dicen: ay, no, es que necesitan la plata, es que quieren abrir la iglesia porque el pastor se le ocurre. Oiga, yo no tendría iglesia ni pastorearía iglesia si no fuera por la gente. No es el pastor el que hace la iglesia, es la gente la que hace la iglesia. Yo puedo ser pastor sin oveja, claro, si conozco un montón de gente que se las da de pastor y no tiene a nadie que le siga. Yo no podría ser pastor sin frutos. Yo no podría ser pastor sin ovejas. Y yo no soy pastor de la gente que está aquí o que nos está siguiendo porque simplemente yo los obligo y los demando y quiero que estén y los fuerzo a estar. Yo soy pastor porque hay gente que desea ser pastoreada. Yo soy pastor porque hay ovejas. Yo soy pastor porque hay gente que necesita. Y estos apóstoles estaban en el templo enseñándole a la gente. ¿Sabe por qué Dios sacó a los apóstoles de la cárcel y los mandó al templo? Porque había gente. Escúcheme bien esto, por favor. Dios no mandó Rodolfo, Hugo, Jeremías, a los apóstoles al templo a cantar. Dios no los mandó al templo a orar. ¿A qué los mandó? A enseñar, a predicar. ¿A quién? A la gente. Porque ahí se aplica el principio. Hay gente que nos escribe: ay, ¿por qué se quieren reunir si Dios está en todo lugar? Yo lo creo. Dios está en tu casa ahora. Yo me subo al auto y Dios está conmigo en el auto. ¿O crees que Dios no se va a subir al auto? Dios va contigo en el auto. Dios está en todo lugar, claro, está en todo lugar, pero la gente no está en todo lugar. Y la iglesia tiene que estar donde está la gente. Por eso tenemos redes sociales. ¿Por qué a ustedes les gusta tanto las redes sociales, Instagram, Facebook, donde quiera que haya una red social, ustedes están metidos y quieren más seguidores y ponen fotos? Porque la iglesia tiene que estar donde está la gente. ¿Y dónde está la gente hoy día? De los 17 millones de chilenos, 11 millones están metidos en las redes sociales. 14 millones tienen Instagram. Ah, no, el Instagram es del diablo. El Facebook, decían, es del diablo. Cuando nosotros empezamos a tener fanpage, cuando comenzamos a tener redes sociales y transmitíamos, y nadie nos veía, pero transmitíamos, habían iglesias que nos atacaban. Ay, que quieren ser grandes, quieren ser conocidos, por eso usan redes sociales. Por eso usan redes sociales, porque quieren que los conozcan, porque se quieren lucir, se quieren mostrar. Y tuvimos que sobrellevar todos esos cuestionamientos, críticas y estupideces de tanta gente, porque nuestro enfoque no era ni mostrarnos, ni parecer, ni ser grandes. Si lo hacíamos es porque la gente está en las redes sociales. Y si usted no está en sus redes sociales predicando, entonces ¿qué está haciendo en las redes sociales? Si usted no está en sus redes sociales anunciando la palabra, ¿qué está haciendo allí? Ellos estaban enseñándole a la gente. Y esto es algo que usted tiene que entender. ¿Por qué la iglesia necesita abrir sus puertas? ¿Por qué los pastores tienen que volver a la iglesia? Porque hay gente que lo necesita. Porque hay gente que lo anhela. Porque esta semana vimos gente convirtiéndose en la plaza, gente siendo liberada. Y si la iglesia no hubiera estado allí, esa gente se pierde. Nos topamos con gente que iba a suicidarse. La iglesia tiene que estar donde está la gente. La iglesia está donde hay personas. Y aquí viene el versículo más poderoso, el versículo 28. ¿Acaso no les dijimos
que no enseñaran nunca más en ese nombre? ¿Acaso no les dijimos que nunca más hablaran de ese hombre llamado Jesús? ¿Acaso no les prohibimos que no funcionaran? ¿Acaso no los mandamos a encerrarse en la casa y a estar en cuarentenados? ¿Acaso no los mandamos a ir al mall, a ir a la tienda, a ir al gimnasio, pero no ir a la iglesia? ¿Acaso no les dijimos que pueden hacer todo lo que quieran, pero no ir a la iglesia porque ahí vive el COVID? Nosotros no les prohibimos que ustedes siguieran predicando a Jesús. Nosotros les obligamos a callarse y nunca más hablar. Les pusimos un bozal espiritual y ustedes tienen que callarse. Sin embargo, dice, en lugar de callarse, ustedes han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza de Él. Y a mí me encanta este versículo. Esto se llama rebelión al sistema. ¿Qué le dijeron a Pedro y los apóstoles? Nunca más hablarán en su nombre. ¿Qué hicieron ellos? Llenaron toda Jerusalén con la enseñanza de ese hombre. Ustedes nunca más van a predicar de Él. ¿Qué hicieron ellos? Campaña evangelística predicándole. Ustedes nunca más van a predicar acerca de Jesús. ¿Qué hicieron ellos? Plagaron Jerusalén, llenaron la ciudad con la palabra, predicando, formando discípulos, enviando evangelistas, enviando misioneros a predicar. Eso se llama rebelión al sistema caído. Pedro fue un rebelde al sistema. Jesús fue un rebelde al sistema. Los apóstoles fueron rebeldes al sistema. Y yo quiero hoy día desafiar a la iglesia del centro a ser rebelde al sistema. Y el versículo siguiente dice: pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Yo no sé cuáles son las autoridades humanas hoy día detrás de todo este plan. Yo no sé si es la Seremi de Salud, yo no sé si es el presidente, no sé si es la OMS, no sé si son las Naciones Unidas, no tengo idea cuál es la autoridad humana detrás de este plan. Lo que sí sé es que la Biblia me manda a predicar a Jesús, a salir a las calles y proclamar que hay un Cristo que salva, que sana. Y mi responsabilidad como creyente es obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí vuelvo a lo que dije al principio. ¿Sabe quién es la gente que va a recibir el poder? ¿Sabe quién es la gente que va a ser ungida? ¿Sabe cuál es la gente que va a recibir más de Dios en este tiempo? La gente que sabe que vale la pena obedecer a Dios más que a los hombres. Pedro concluye su mensaje diciendo: el Espíritu Santo es nuestro testigo, quien Dios lo entregó a todos los que lo obedecen. Aleluya. Una iglesia que obedece a los hombres no será llena del poder. Una iglesia que obedece a Dios ha de recibir al Espíritu Santo, porque Él viene sobre los que quieren obedecerlo. Y ahí donde quiera que esté, no haga ni tal de pedirle a Dios más de su Espíritu. Más vale que ahora usted le pida a Dios obediencia. Dígale: yo quiero obedecerte, yo voy a ser obediente, yo voy a predicar el evangelio, yo voy a orar. Marcos 16:15 no es la gran sugerencia, es un mandato: ir y predicar el evangelio. Predíquele al vecino, predíquele a alguien.
Usted que va al mercado, predíquele a alguien. Usted que se sube a la micro, predíquele a alguien. Usted que salió de vacaciones, espero que en sus vacaciones haya ido a predicarle a alguien que sea. Predique a esa gente, la que Dios unge. No a la gente que está leyendo la Biblia, ni la gente que está orando. No es a la gente que Dios va a ungir, ni a la gente que va a un congreso de avivamiento, sino a la gente que está determinada a obedecer a Dios. Jesús fue obediente. Y dice la Escritura que Él, a pesar de que era hijo, aprendió la obediencia. La iglesia necesita aprender la obediencia, ¿sabe? No se nace siendo obediente. No se nace siendo obediente. Aprende. Y ahí donde quiera que esté, cierre sus ojos y dígale: ayúdame a aprender a ser obediente. Quiero ser obediente. Sé que tú deseas más de mí. Dígaselo. Sé que clamas por mí. Sí, Señor. Esperando estoy por tu poder. Viento de Dios, Dígalo. sopla en mí. Sé que tú deseas más de mí, Señor. Sé que clamas por mí, esperando estoy por tu poder. Dígalo. Viento de Dios, Dígalo una vez más. sopla en mí. Sí, Señor. Bautízame con tu fuego. Dígalo. Bautízame. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Oh, bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Primera de Samuel 15:22 dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. La obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La iglesia por años ha traído sacrificios, ha traído ofrendas. La iglesia por años ha sido una iglesia de traer a Dios becerros, corderos, grandes bandas, grandes talentos, grandes ofrendas para Él. Pero la iglesia no ha querido aprender la obediencia. Hoy hablaba con un chico que estuvo en misiones acá.
en otro lugar de Latinoamérica. Y él me decía: pastor, ¿sabe qué me di cuenta? Que los chilenos somos los más desobedientes. Andaban no sé cuántos chilenos y con los que se tuvo problemas fue con los chilenos, porque no hacían caso, no obedecían. Siempre tenían una mejor idea, una mejor opinión. Siempre tenían algo que refutar. Esa mezcla española, mapuche que llevamos en la sangre, vaya que nos ha hecho daño. Y tenemos que morir a eso. Tenemos que morir a esa naturaleza caída, porque ya no somos hijos de desobediencia. Ahora somos hijos de Dios y Él está demandando obediencia. La pregunta es: ¿Jesús era hijo? ¿Pero qué aprendió? Mi pregunta es: ¿quién te enseña a obedecer? A Jesús fue su papá José, en una carpintería, en un taller, haciendo muebles, ventanas, puertas, haciendo sitiales, haciendo cunas, que le enseñó a obedecer. Fue María, su madre, que le enseñó a obedecer. Hoy la iglesia necesita aprender a obedecer, a dejar de refutar y aprender este versículo: la obediencia es mejor que tu sacrificio. La obediencia es mejor que la sangre quemada de los carneros. La sumisión son palabras que no nos agradan, pero Dios está esperando que tengamos obediencia. Obediencia a su palabra, obediencia a su voz, obediencia a lo que Él nos está demandando, a lo que Él nos está pidiendo. Obediencia. Cuando Él vea obediencia, cuando Él vea un hombre o una mujer que no ha de cuestionarle, porque si hay algo que Pedro tuvo, fue obediencia. Tenemos que pagar impuestos. ¿Qué hacemos, Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Pedro, anda al río, pesca y abre la boca al pez, va a pillar una moneda adentro y con esa moneda paga el impuesto. ¿Qué dijo Pedro? Pedro hubiera sido chileno, ¿sabe lo que le dice? No, ¿cómo se te ocurre? No, esa canción no. No, a esa gente no hay que predicarle. ¿Cómo me mandáis a un pez? Pero Pedro fue, pescó, abrió la boca y ahí estaba la moneda. Que vio Dios en Pedro para convertirlo en un hombre tan poderoso. Que vio Dios en Pedro para convertirlo en un apóstol tan ungido. No vio una elocuencia para predicar. Era del burgo, no sabía ni hablar. Ese tipo ni a cuarto básico había llegado. No era un intelectual, no era un doctor en la ley. Ese tipo lo único que había aprendido en 3 años con Jesús era obedecer. Era la obediencia. Y esta casa necesita aprender a obedecer a Dios. Y todo lo que ha pasado es un entrenamiento para la iglesia chilena, para que de una vez por todas aprenda a obedecer a Dios. Quien obedece a Dios está señalado por el cielo para ser ungido por el Espíritu Santo. Quien obedece a Dios ha de ser ungido por Dios de manera extraordinaria. La obediencia a Dios abrirá los cielos sobre ti. Obedece, obedece. Vamos a decirlo una vez más. Espíritu Santo, me despojo